Yo estoy sumamente agradecida de estar aquí esta tarde y de que esos dos caballeros que quiero muchísimo, ya ustedes vieron cómo los conozco, cómo me conocen. Quiero saludar y agradecer a don Rafael Guerrero por haberme invitado a estar esta tarde con ustedes. El honor es mío totalmente. Y saludar a las autoridades de educación que nos acompañan, directores, profesores de las escuelas, mis compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la vicedecana de mi facultad, que está por aquí también, la profesora Altagracia Suero, y algunos profesores de la universidad, de la Facultad de Humanidades y de otras facultades. Dos directores que quiero muchísimo, el director de Higüey, Henry Castillo, y el director de Atomayor, el profesor Alejandro Moquete. Con Alejandro Moquete les cuento, como muchos de los que están aquí, porque hay algunos profesores de Higüey, porque yo fui profesora aquí en Higüey. Fui profesora de Historia Dominicana en el año 2008, trabajé de 2008, 2009, 2010 en el Centro Higüey. Es un centro que quiero muchísimo y hay muchos egresados de aquí que no fueron mis alumnos, pero que luego lo fueron en San Pedro de Macorís, en la maestría de Ciencias Sociales en el ISFODOSU, que hay varios de ese grupo aquí, y otros que fueron de la maestría en Antropología, que también están aquí. Y les agradezco, y de Historia, espérate, que por ahí hay una natividad que me ahorca si no menciono los de Historia también. Gracias. Gracias a los que acompañan a este templo en este trabajo. Y yo he escuchado desde que empezamos, desde que se abrió el micrófono y que los maestros hicieron esa brillante presentación, escuché el canto a la patria y escuché cánticos de alabanza. Y en todos escuchamos, todos los que estamos aquí, muy claro la palabra libertad, tanto en el himno como en los cánticos. Y uno de los cánticos se quedó en mi cabeza de manera muy clara: estamos rodeados de libertad. Y yo seguiría diciendo, estamos rodeados de libertad, porque cuando el ser humano logra su condición ciudadana, su condición de ser humano que es fiel a sí mismo, fiel a sus creencias, respetuoso de los demás y respetuoso de las creencias de los demás, estamos en un plano de libertad. Y así debemos seguir, porque la libertad es lo único que nos garantiza paz, porque la opresión conduce a guerra, la opresión conduce a conflicto, porque el que es oprimido de alguna manera se va a rebelar, tarde o temprano. En la medida en que nosotros respetemos la libertad del otro, podremos seguir viviendo en paz, en armonía, de manera estable. Y yo quiero tomar este previo de lo que estoy diciendo para, hablando del maestro, nosotros somos colegas, pero no somos colegas del gran maestro, jamás, de ninguna manera. No nos podemos acercar a él mínimamente. Todos somos sus alumnos, de una manera u otra. Pero hay uno, en particular, un maestro de la escuela dominicana que, como todos, porque los que han sido alumnos míos saben que yo les canto cuáles son sus defectos sin ningún problema. Porque la función fundamental de la enseñanza es el cambiar. Nosotros tenemos que cambiar y tenemos que cambiar de manera continua, hasta los que somos muy viejos y los que tenemos nietos en la docencia, porque tenemos alumnos que son alumnos de nuestros alumnos. Y yo, por ejemplo, hice un poema, hablando de Duluth, gracias por leer mis poemas, hice un poema a Eugenio María de Hostos que se llama Miserandas, porque así él llamó a las primeras maestras graduadas de la escuela de Salomé Ureña de Enríquez, que fueron 6. En el discurso de graduación de esas 6, Eugenio María de Hostos las llamó las miserandas, porque son, y todavía seguimos siendo, miserandas y miserandos, porque una miseranda es una persona
objeto de misericordia. Y esos somos los maestros. Nos enfrentamos a una situación con nuestros alumnos que a veces queremos tirar la toalla, queremos dejar ese asunto. No podemos con esos muchachos. Una cosa es lo que nosotros trabajamos en la escuela hoy y otra cosa es lo que ellos traen de la casa mañana, de la calle, del barrio, del entorno, del otro grupo de muchachos. Y entonces se va haciendo todo como una bola de nieve que va creciendo el tamaño de maldad, de lo negativo, de ese mar que no podemos cruzar. Y a veces no podemos ya con los estudiantes. Pero de pronto surgen una serie de comportamientos que nos dicen, con un poco más de paciencia, en ellos podemos lograr algún posible cambio. Todas las generaciones han sido iguales. Nosotras nos los hemos pasado peleando con los estudiantes, con la sociedad, que queremos algo mejor. Y Hostos le decía a las maestras en su graduación, esta sociedad está enferma. Y nosotros, los que damos clase, sabemos que esta sociedad está, sí lo está. Y Hostos le decía, lo único sano son ustedes. Así que se van a enfrentar a la patología y tienen que cuidar de dos cosas, de no enfermarse ustedes y de sanar lo que está enfermo. Es el trabajo de nosotros, es un trabajo doble, permanente. Y en este proceso, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, es un interesadísimo, igual que nosotros, en la mejoría del currículum de Ciencias Sociales. Pero Roberto Fulcar fue mi alumno, paso 1. Es egresado de Ciencias Sociales, paso 2. Hizo su tesis de maestría en Educación Superior en la UAS sobre el currículum de Ciencias Sociales. Pero nosotros sabemos una verdad. Aquí está el director el director regional del área, y él sabe. Hay muchas cosas que no las podemos cambiar en educación, porque hay una superestructura que está por encima de cualquier funcionariado y hasta de ministro de Educación también. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que somos un país manejado por una oligarquía como clase dominante, y la clase dominante no deja que le estén cambiando las cosas así por así. O sea, por voluntad de Fulcar no se puede cambiar, jamás. Él puede hacer lo que pueda. Pero sí, nosotros, los maestros, podemos ser las miserandas de Hostos. ¿Por qué? Esas mujeres, esas 6 mujeres que se graduaron en el año 1887, en esa graduación que fue la última de Hostos en el país y que se tuvo que ir de aquí porque se inició la dictadura de Ulises Heró. Hostos se va, Hostos regresa en el año 1900, cuando era presidente Juan Isidro Jiménez. Le dan el cargo, prácticamente el que tiene Fulcar, de superintendente de educación, que es lo que equivale a ministro en la actualidad. Hizo una nueva ley de educación, la sometió al Congreso y el Congreso no la aprobó. Se seguía discutiendo en el Congreso la ley que presentó Hostos y no se aprobó. Llegó una intervención militar que impuso una ley de educación. Luego una dictadura de 30 años que impuso una ley de educación. Y en ningún caso se acercaba a la propuesta de ley de educación de Hostos. Pero peor aún, nombraron como intendente de educación y luego como secretario de Estado de Educación, cuando se crea la Secretaría de Estado, a gente que era contraria a Hostos, para que no se aprobara nunca la ley. Y les voy a decir una cosa, maestros, nunca, jamás, en la República Dominicana se ha hecho nada en educación que esté ligado al pensamiento de Eugenio María de Hostos, sino todo lo contrario. ¿Quién es hostosiano en este país? Los maestros. Las miserandas hicieron su trabajo.
Las miserandas formaron maestros y maestras. Y esos maestros formaron otros maestros y otras maestras. Y nosotros somos herederos de las miserandas. Y seguimos haciendo en la escuela, por la libertad que nos confiere, tanto el himno nacional de la República Dominicana como nuestro escudo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos libres en el aula. Cuando estamos frente a nuestros muchachos, nosotros ejecutamos nuestra libertad y seguimos formando dentro de las ideas de Hostos, de Salomé, y seguimos adelante. ¿Qué hace Fulcar? Bueno, puedo modificar todo esto, puedo crear programas alternativos que nos sirvan para nosotros seguir impulsando lo que se debe de hacer en educación. Nosotros sabemos, sobre todo los que somos de ciencias sociales, que el currículum de ciencias sociales en el sistema educativo de la República Dominicana es un disparate. A mí me preguntaba alguien que si yo tuviera, creo que fue don Rafael que me lo preguntó, y eso me lo han preguntado muchas personas, si yo tuviera en mis manos, hace unos días me tocó presentar en la Biblioteca Nacional un libro de Alejandrina Germán, y estaba en el público un grupo de personas que habían sido ministros de educación. Estaba Andrés Navarro, estaba Melanio Paredes, estaba Josefina Pimentel, estaba Alejandrina Germán y no sé cuántos más que fueron ministros. Y yo aproveché la oportunidad para decirles a ellos lo que le acabo de decir a don Rafael. Si a mí me pusieran en las manos el currículum de ciencias sociales, yo lo tomaría con mis manos de tijeras, porque lo voy a picotear. Lo voy a picotear. Porque de ese currículum hay cosas que se pueden sacar. Pero nosotros sabemos, no, ya sé quién fue que me lo dijo, fue Rafael, Rafaelito, que me hizo la pregunta, no fue don Rafael. Sí, ¿por qué? Hay muchas cosas que sirven, pero no nos dejan profundizar absolutamente nada. Entonces los muchachos tienen conocimientos generales, pero nada a profundidad. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fulcar dijo, vamos con las cátedras ciudadanas. Vamos. Yo lo tengo que reconocer a él, lo tengo que reconocer, porque él lo inventó, él lo hizo, él lo ha puesto como un programa y está buscando la legislación que ampare ese programa. Pero ese programa viene a suplir lo que el currículum no cumple. Es eso. Hay una serie de efemérides. ¿Cómo abordamos a Juan Pablo Duarte en el currículum? ¿Como un extraterrestre? Juan Pablo Duarte no era de aquí. Como un tipo viejo, pelo largo, partido aquí a la mitad. El Juan Pablo Duarte que fundó la Trinitaria en el año 1838, había nacido en el año 1813. Y si a 38 ustedes les restan 13, ustedes pueden saber qué edad tenía Juan Pablo Duarte. Entonces no era ese viejo que nosotros vemos en las fotografías, era un muchacho, era un joven. Entonces nosotros tenemos que acercar a nuestros adolescentes de la escuela a ese hombre joven igual que él. Y este hombre joven, casi de tu edad, mira lo que fue capaz de hacer. Eso es lo que él va a emular, eso es lo que él va a imitar. Yo no le puedo presentar un viejo moribundo que está en una fotografía con una mano en un bolsillo como mirando a la nada, que ese es Duarte, porque ese señor no se parece ni a mi abuelo. Está más viejo que mi abuelo. Tengo que presentarle un Duarte verdadero. Al Duarte con ímpetu, que luchaba, que caminaba, que recorría el país, que andaba en un caballo de aquí a Asua, de aquí a Santiago,
pero ¿cómo fue que se hizo la independencia de la República? Fue sentado en su casa ahí en la Tarazana. Cada vez que ustedes leen sobre Duarte, ubican a Duarte en la Tarazana. Parece que él nunca se movió de ahí. Y para que se hiciera la independencia de la República, se peleó en todo el país. Y si se peleó en todo el país, es porque los trinitarios ni eran 9, ni estaban sentados en su casa. Estaban recorriendo todo el país, convenciendo a la gente, explicándole por qué nosotros podíamos y debíamos ser un país independiente, basado en una identidad. Si aquí nosotros tenemos república es porque ya teníamos identidad. Si no hubiéramos tenido identidad, no fuéramos república. Y una identidad basada en lo que dice el himno nacional y lo que dicen todos los cánticos que se levantaron hoy aquí, en la libertad. En la libertad. No, que fue Toussaint Louverture que nos liberó de la esclavitud. Oye, cuando Toussaint Louverture vino aquí, ya aquí no habían esclavos. Nosotros somos un pueblo libre desde el año 1600. Después de las devastaciones de Osorio, aquí prácticamente desapareció la esclavitud. Donde había esa esclavitud intensiva era de aquel lado. Entonces, no me digas que para trabajar la identidad dominicana me vas a hablar de esclavitud, porque nosotros ni nos acordamos. Hace tanto tiempo que aquí hubo esclavitud. Y empezó todo un proceso de fusión de razas, donde nosotros nos fusionamos, como decía Duarte en un poema, negros, cobrizos, mulatos, blancos, somos la misma cosa, somos dominicanos. Nosotros no estamos divididos en raza, nosotros estamos unificados en una nacionalidad. Por lo tanto, no me hables de racismo en la República Dominicana, que eso no es identidad. La identidad nuestra está sustentada en valores que se vienen formando desde que se va formando el pueblo dominicano. De ahí la importancia de las cátedras ciudadanas. Porque cuando se trabaja un valor, no se puede empezar a trabajar el valor en relación al otro. Tiene que empezarse a trabajar en relación al yo. Yo no puedo entender que tú eres libre si yo no soy libre. Yo no puedo entender que tú eres una persona honesta si yo no soy honesto. Porque si yo no soy honesto, yo no sé lo que es la honestidad. Por lo tanto, no te puedo valorar como honesto a ti. Solo te valoro como honesto cuando yo sepa lo que es la honestidad. ¿Qué son las cátedras? Primera cuestión. Como ustedes ven, es un conjunto de audiovisuales que se han venido presentando, sobre todo por Televisión Dominicana. Fue una alternativa en la pandemia. Yo me pasé peleando cuando empezó el virus con el gobierno, que era el del PLD en ese momento, de que nosotros tuvimos en los años 90 varios programas. Por ejemplo, muchos de los que teníamos más años en educación sabemos que había un año escolar cafetalero, donde los niños de determinadas zonas del país trabajaban en la recolección del café y no podían ir a la escuela regular. Pues nosotros teníamos un programa especial por radio y grabado en CDs en la zona cafetalera. Y en ese tiempo fue que conocí a Fulcar, porque Fulcar y yo viajábamos, él como miembro de la ADP y yo como consultora del programa de transformación curricular, viajábamos al interior porque Fulcar fue dirigente de la ADP, para que se lo echen en cara cuando sea necesario. El día que diga algo en contra de la ADP, digan, bueno, de ti lo aprendimos. Viajábamos por todo el país, incluso recorrimos todo el sur profundo, profundo, profundo. ¿Ustedes saben qué? Llevando pilas de radios portátiles, para que los niños tuvieran las pilas con qué oír el programa. Llenar los cuadernillos donde estaban las respuestas de las preguntas que se le hacían en los programas
Y esos cuadernillos se mandaban a través de los distritos y de las regionales a las oficinas del ministerio, donde un conjunto de técnicos los leían y evaluaban, no le ponían calificación, porque eso no tenía la función de calificar, sino de evaluar los aprendizajes. Y entonces se daban programas de retroalimentación. Y así se salvaron varios años escolares en la zona cafetalera. Pero también venían los huracanes y teníamos un problema bastante serio. ¿Y cómo se nivelaba a los estudiantes? Igual, por radio. Y empezamos a usar la radio de manera permanente. Entonces yo digo, llega una pandemia, digo, ¿por qué no sigue el año escolar por radio y televisión? Y empecé la pelea por Facebook, pero nadie me hacía caso. Y también en educación, lo decían muchos funcionarios, nadie me hacía caso. Cosa de Luisa. Déjala. Hay que dejarla, eso se le quita. Hasta que por fin, ¡pum!, decidieron hacer los programas. ¿Cómo se empezó? Con cátedras ciudadanas. Entonces, metieron unos programas rarísimos que traían de Bolivia y de México, y los profesores hablaban con un vocabulario que nuestros niños ni nuestros profesores entendían. Ustedes lo saben. Lidiamos con eso, bueno, y de Taiwán, hasta de Taiwán. Pero era lo que teníamos. Y empezó. Entonces, se le ocurrió empezar a hacer filmaciones, grabaciones, para pasarla ya de manera más cercana a nosotros. Pero lo mejor era que, bueno, un programa de matemáticas, el profesor puede ser mexicano y hablar con acento mexicano y con vocabulario mexicano, pero de alguna manera los muchachos se entendían. Pero ciencias sociales, no podíamos. En química había una clase de un boliviano que un día yo me puse a escucharla, a verla por televisión, y se veía bien y se entendía bien. En química, física, igual. Ciencias sociales, no. Nadie nos puede hablar de nada de ciencias sociales, porque las ciencias sociales están íntimamente ligadas a nuestras raíces, a lo que nosotros somos, a nuestra esencia. Por lo tanto, había que hacer algo y empiezan las cátedras ciudadanas. Se inventaba que iban a ser de manera participativa. Bueno, participativa era con los maestros, que nosotros sabemos que mucha gente consideró que los maestros no estaban haciendo nada porque estaban en su casa. Y nosotros sabemos que sufrimos la pandemia porque estábamos más estresados que si estuviéramos en el salón de clase con los muchachos. Porque es muy difícil trabajar con ellos de manera virtual porque tenemos que darle una atención individualizada. Y ellos están ahí jugando en la pantalla. Y uno que prende y otro que se va, y otro que viene y otro que se va a jugar, y otro que está hablando con otra gente con el micrófono apagado. Bueno, todo eso lo pasamos, y los de la UAS también, no vayan a creer que son ustedes los de los liceos nada más. Esto de la relación con los pares iguales, con amigos, maestros, con todos los seres humanos, esto no es un invento de Fulcar. Esto nosotros lo hicimos en los años 90 en lo que fueron las CCC. Yo no sé si alguien pasó por ese proceso, pero ¿verdad? Eran los comités de la transformación curricular que se hacían los miércoles en todas las escuelas. Cuando nosotros empezamos, se trabajaba media tanda de clase los miércoles y la segunda tanda era de reuniones de la CCC para reflexionar el resultado de la docencia que se estaba aplicando. Entonces, esto es sacado de ahí, pero Fulcar trabajó en eso y él sabe lo que está leyendo. Y yo creo que es un programa bueno, que tiene sus ventajas y que lo recupere él o que lo recupere cualquier otro ministro, está bien. Es positivo, totalmente positivo, eso no importa. Los documentos están ahí, no hay que inventarlos. Ese texto que estoy leyendo ahí está en uno de nuestros documentos de transformación curricular acerca de qué son las CCC. Pues esa misma línea son las cátedras ciudadanas para recuperar valores y para recuperar elementos de identidad. La misión que tiene la cátedra ciudadana es la formación de conciencia y competencias. Me voy a quedar ahí nada más. Conciencia y competencia. Ahorita cuando yo decía,
Yo solamente puedo identificar que alguien es honesto si yo creo que soy honesta. Eso tiene que ver con conciencia. O sea, ¿cuál es mi conciencia ciudadana? Bueno, que yo tengo hace mucho rato esta mascarilla en la mano, porque obviamente estoy hablando con ustedes. Ahorita a lo mejor no me la quiero poner más. Y como es una mascarilla que ya no voy a usar más, bueno, pues yo la tiro ahí en el piso. Otro que la recoja. Quiere decir que el otro ser humano es un sirviente mío, es un esclavo mío, es un subalterno mío, es alguien inferior a mí, porque yo la voy a tirar ahí para que él lo recoja. Y si yo pienso que otra persona es inferior, quiere decir que yo me siento inferior. Porque si yo considero que otro ser humano debe estar al servicio de recoger la basura que yo tiro, eso significa que yo estoy recogiendo la basura que tira otro. Simplemente me la estoy desquitando. Entonces soy realmente un infeliz, no soy libre, no estoy gozando de mi libertad. Tirarlo para que otro lo recoja no es mi libertad, es mi prisión. Entonces, crear una conciencia tiene que ver con eso. En las cátedras participan unos niños, adolescentes de algunos liceos que son seleccionados, participan algunos investigadores, especialistas, hay un equipo que hace un guión, ahí yo participo muy activamente en los guiones, ya me estoy casi volviendo cineasta, y en el guión se le entrega a un director que tiene un equipo técnico de camarógrafos y que son los que saben manejar micrófonos, cámara y eso, y hacen las grabaciones. Pero después empezamos en Radio Televisión Educativa a hacer una suerte de resumen de la cátedra y en algunas participa como moderador el mismo ministro de Educación, lo cual es muy importante. Y yo lo considero importante porque él está ahí dando la cara al alumnado, dando la cara al profesorado, diciéndole a los profesores y a los alumnos, yo también soy profesor. Y lo sigo valorando altamente que Roberto Fulcar haga eso, porque siempre critiqué que el gobierno de Danilo Medina tuvo un montón de ministros de educación que ninguno estudió educación. Que yo sepa, Amarante Baré no estudió educación, Andrés Navarro tampoco, el último que fue tan malo que no me acuerdo el nombre tampoco estudió educación. Y eso no quiere decir que todo el que estudió educación sea bueno, porque también tuvimos otros que sí estudiaron educación que no fueron tan buenos, pero yo creo que Ligia Amada Melo de Cardona, Alejandrina Germán, hicieron un trabajo brillante en el Ministerio de Educación. Consideraciones mías, aunque a usted le caiga mal a Alejandrina, déjeme tranquila, que ya voy hablando mal de Alejandrina por ahí. Alejandrina tiene sus cuentos en Higüey, yo lo sé. Y Ligia, que la quiere mucho porque es de aquí, también lo sé. Pero déjenme decirle, ninguna es mi amiga, no estoy defendiendo amistad. Estoy viendo como gente ligada a educación qué se hizo, qué no se hizo. Ligia tuvo muchas oportunidades porque entró en un gobierno que abrió los brazos, que fue el primer gobierno de Leonel Fernández. Y Alejandrina entró en un momento donde podía hacer una serie de cambios. La otra misión de las cátedras ciudadanas es el desarrollo de competencias. Hay mucha actuación, hay mucha dramaturgia. Ahí están los jóvenes identificándose con los temas que están trabajando. Pero no solamente los jóvenes que están en la conducción del programa, sino el que está sentado frente al televisor. El que está sentado frente al televisor, el que está sentado en la escuela, señores maestros, que dicen que están cansados, que trabajan muchas horas, agarra y pon la cátedra ciudadana 10 minutos, interrúmpelo cada 5 minutos, haz un intercambio, un conversatorio con los estudiantes, dale un recesito que charlatanen un chin, vuelve y ponle la cátedra, 5 minutos más, luego otro intercambio con los muchachos, después de eso una lectura que apoye lo que vieron en las cátedras ciudadanas, usa la cátedra ciudadana como tu apoyo en la docencia, algo que te ayuda a desarrollar una serie de contenidos
a trabajar unos elementos de valores y a usar el tiempo positivamente en el salón de clases. O sea, sirve para eso la cátedra ciudadana, para usar positivamente el tiempo. Además, hay unos 4 muchachitos que hablan muy bien, muy bonito. Siempre se escogen 4 muchachos, 2 muchachas y 2 muchachos. Y un especialista que también habla, o 2. Entonces, en el momento en que están viendo el programa, siéntate allá atrás, observa quiénes están participando de manera atenta, pero también descansa. Estás descansando. Podemos hacer las 2 cosas. Siguiente, así que la misión nos sirve para disfrutar de la cultura dominicana y disfrutar de nuestra clase. Ahora, lo que estamos poniendo en la cátedra, los maestros lo tenemos que disfrutar. Si lo hacemos así como que estamos obligados y no nos gusta y nos cae mal, bueno, pues no va a servir para nada la cátedra. No sirve para nada. Si yo les hablara a ustedes de manera acartonada, como mi blusa, que me le pusieron almidón, y yo dijera, queridos maestros y maestras, por este medio he venido a presentarles rigurosamente el elemento de la cátedra. Por ejemplo, ser el principal sistema de estrategias e innovador. ¿Se me van a dormir? O sea, si no somos coloquiales, hablar de manera directa, como que estamos conversando, los muchachos se van a aburrir y se aburren ustedes conmigo, no se van a aburrir ellos con ustedes. Las cátedras también son una solución al vacío. Oigan cómo lo dice el ministerio. Eso que está ahí, no lo escribí yo. Eso lo copié de lo que es la misión de las cátedras ciudadanas en el documento que tiene el Ministerio de Educación. Y lo reconoce el Ministerio de Educación. Está reconociendo que hay un vacío que la carga curricular no puede cubrir. Es el ministerio que está criticando el currículum, no soy yo. No soy yo. En su totalidad, en el proceso de formación de sujetos con las competencias necesarias para vivir en una sociedad democrática. ¿Saben cómo yo lo entiendo? El Ministerio de Educación reconoce que nuestro currículum no forma ciudadanos democráticos y que eso hay que cambiarlo. Yo espero de este gobierno una nueva ley de educación, que se pongan en eso y que ya no me hablen tanto de competencias, que no me hablen tanto de competencias. Yo quiero saber cuáles son los conocimientos que puede tener un sujeto egresado de la escuela dominicana. ¿Cuáles son sus actitudes, sus comportamientos, su forma de ser? O sea, quiero saber cuáles son sus aptitudes para que está apto, qué es capaz de hacer y cuáles son sus actitudes, su disposición de hacer. Cuando me digan eso, lo resolvimos todo. Competencia me suena a palabra vacía, hueca, que no me da para nada. Lo lamento, yo sé que ustedes han tomado muchos talleres y entrenamientos y diplomados sobre competencias. La siguiente, mártires, por favor. Para el logro de la misión, las cátedras se ven como una actividad educativa dirigida a la divulgación de los conocimientos. Y ahí me voy a parar en la palabra pertinentes. ¿Qué es lo que es pertinente? ¿Qué no es pertinente? ¿Pertinente para quién? Yo le tengo miedo y cuidado a la palabra pertinencia. Porque la pertinencia es a un proyecto, es a un modelo, es a algo particular que se quiere hacer. Y cuando me hablan de que debe ser pertinente, yo quiero saber con relación a qué. Formación de actitudes, dominio en la operación que forman las competencias propias de la civilidad. Nosotros tenemos, hace tiempo que nos están hablando de civilidad, que tiene que ver con
palabra que odio, racismo, la odio por una razón simple. Los seres humanos no estamos divididos en razas. Las razas le corresponden a las bestias, a los animales que no son humanos. Nosotros tenemos razas de perro. Aquí hay un veterinario que es el director de Atomayor, que trabaja con diferentes razas de vacas. A eso él se dedica. Entonces yo veo una vaca y le digo, Moquete, ¿qué tipo de vaca? Esa es una Holstein. Ah, sabe de eso. Razas de vaca. Pero razas, los seres humanos nos dividimos por el color de la piel en grupos étnicos. Pero cuidado, que la etnia no es solamente color de piel. No es solamente color de piel. Tienen muchos elementos de rasgos fenotípicos y otros elementos de la cultura para clasificar una etnia, que incluye el lenguaje. Y hace muchísimo rato que toditos nosotros hablamos lo mismo. Nosotros podemos hablar socioletos, que nos hacen diferenciados de quién es de Higüey y quién es de Santiago. Entonces, en el este la gente habla con la C aspirada, entonces en Vallaguana la gente compra por Boruce y por Amargo, que es lo mismo que café y azúcar en otro lado. Y posiblemente en Eicibao compran azúcar, pero es igual, es lo mismo. Nosotros tenemos socioletos, pero hablamos la misma lengua. Entonces, en términos de cultura, nosotros no estamos diferenciados. Nosotros somos un grupo con una unidad en la identidad. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con la cuestión de la civilidad y de la identidad en otros elementos, pero aquí tiene un apellido correctísimo, que es nacional. Nosotros somos una identidad nacional. Entonces, lo que nos unifica a nosotros es la formación de una república independiente, el elemento de libertad que está en nuestro himno, en nuestra bandera, en nuestro escudo, en el discurso de los padres fundadores de la república, el elemento de libertad. Y yo ratifico, yo no sé cómo me cayó al dedo estos cánticos que se levantaron aquí, todos, ninguno excluyó la palabra libertad. No sé si ustedes se dieron cuenta. Y yo dije, bueno, esto tiene que ver conmigo, es de mí que están hablando. Y entonces, el siguiente, por favor. Ahora sí me voy rápido para que no se me aburran. El siguiente, después de ese. Entonces, está el elemento estrategia innovadora. Bueno, sí, ni tan innovadora. Es la misma estrategia de antes de la CCC, solo que con otra tecnología. Porque ahora hacemos la grabación y se pasa. No sé, don Rafael, si tenemos la de Duarte. Para verla, la pusimos. No, entonces, está bien. Vamos a seguir con la siguiente. La cátedra, esto lo voy a leer de manera textual. La cátedra nació con el objetivo de orientar la capacidad emprendedora y humanística del sistema tecnológico de Monterrey para fortalecer la ciudadanía. Copiamos un modelo ajeno. Fuimos a buscar un modelo ajeno y lo copiamos. O sea, la innovación de nuestra CCC, la innovación de nuestro currículum, la cuestión y entonces fuimos y lo buscamos en el sistema tecnológico de Monterrey, México. Quiere decir que le compramos el proyecto a los mexicanos. Nosotros tenemos capacidad de hacer un proyecto 20,000 veces mejor que el de los mexicanos, pero... les voy a decir una cosa, a los que no me conocen, yo no soy buena. La siguiente, por favor, ya casi acabo. Y lo que me da miedo es que haya aquí representantes del ministerio. Ahora bien, con muy buena fe, buen corazón,
mucha disposición. El director de las cátedras ciudadanas, que es el señor Juan Isidro Rodríguez, profesor que fue director de distrito en Bonao y que lo conocen en educación por el apodo de Romeo. Es una persona muy cooperadora, muy humilde en el trato, muy buena persona. Me facilitó absolutamente todo. Dice, toma Luisa, la cátedra es tuya. Reorganiza, haz lo que sea. Quiere decir que hay una intención de mejorar, adecuar a nuestra realidad las cátedras ciudadanas. Pero mi idea es que la mejor manera de hacerla no es que yo me la pase dando conferencias sobre cátedra ciudadana, sino que llegue hasta los maestros con una guía y como mismo pedíamos en el periodo de el año escolar cafetalero, que nos devolvieran el cuadernillo contestando, así que los maestros también escriban sus reflexiones sobre cómo mejoraríamos las cátedras y así nosotros convertimos la cátedra en un elemento auténticamente dominicano. Porque en cada región, los maestros, dependiendo de su realidad, nos pondríamos en el papelito qué cosas se deben hacer para que la cátedra sea mucho más adecuada a la realidad dominicana. Ahora, aún así, con todo en mi crítica, la cátedra llenó un vacío en el momento de la pandemia. Los programas de televisión fueron geniales y yo era una que me sentaba en la televisión a las 9 de la mañana a ver cómo iniciaba la clase para ver la parte de porque ese elemento es totalmente dominicano. La grabación es dominicana, los guionistas son dominicanos, los especialistas son dominicanos, los niños son dominicanos. Se grababan en espacios de la República Dominicana. El equipo técnico viajaba por todo el país, que San Pedro de Macorís, que San Francisco, que Santiago, y llevaban las grabaciones. Y quiere decir que el niño de Pedernales estaba viendo el monumento de Santiago cuando se estaba hablando de la batalla del 30 de marzo, o batalla de la ciudad de Santiago. Igual que una que hicimos sobre Gregorio Urbano Gilbert, los niños vinieron a San Pedro de Macorís y grabaron todo San Pedro de Macorís y todo el país vio San Pedro de Macorís, el lugar donde Gilbert se destacó, aunque Gilbert no era de Macorís, Gilbert era de Puerto Plata. El programa empieza en Puerto Plata, el programa culmina en Nicaragua y después Gilbert, cuando regresa de la guerrilla sandinista de Nicaragua y participa en la Revolución de Abril del 65, donde el coronel Camaño, presidente de la República, a la sazón en el 65, le hace un gran homenaje a Gilbert. Y todos los espacios donde estuvo Gilbert están en esa cátedra. Y yo pienso que era para discutir en las aulas cada uno de esos espacios donde aparece Gregorio Urbano Gilbert y conocer la historia de Gilbert. A partir de ahí hay una de Enriquillo, hay una de las mujeres educadoras. En los fundamentos está educación para vivir mejor. Yo creo que eso es lo que procuran las cátedras ciudadanas, vivir mejor. Siguiente, hay un cuadro que quiero mostrar antes de terminar. Otro más. ¿Dónde está el cuadro? Este cuadro no se ve muy bien, pero esto sí fue una evaluación que hizo el Ministerio de Educación para fundamentar las cátedras. Lo que es un trabajo muy valioso porque es un levantamiento a nivel internacional para establecer, si ustedes ven, el logro en términos de civilidad de los educandos en las escuelas de un país. Noruega está en el primer lugar, le siguen Dinamarca, China, Suecia, Finlandia. Bueno, lógico, son del primer mundo. Ni modo que la República Dominicana esté en primer lugar. Nosotros no tenemos la economía que tienen esos países. Pero, ¿en qué lugar está la República Dominicana? De América Latina solamente están sobre República Dominicana, Chile, Colombia, México y Perú. Quiere decir que no estamos tan mal. Nos estamos comparando con los más desarrollados. Estamos entrando en el proceso de desarrollo de la civilidad, que
que es el elemento que se busca en las cátedras ciudadanas. Yo creo, para terminar, que los dominicanos debemos hablar con orgullo de nosotros mismos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros valemos, de lo que nosotros somos capaces de aportar, de lo que nosotros hemos logrado en todos los años en que se formó nuestro país. Desde cuando fuimos colonia, las culturas que nos conforman, no solamente, las tres primarias, aborígenes, africanas y europeas, sino también las que van llegando después, las que se van integrando a la forma de los castellanos, de los taínos y de los grupos africanos que nos conforman originalmente. En el siglo XVII también tenemos la influencia inglesa, la influencia francesa. Siglo XVIII tenemos ya la influencia de lo que había sido la colonia francesa de Saint-Domingue o Haití. También tenemos la de los Estados Unidos, la de los chinos, la de los judíos, la de los árabes. San Pedro de Macorís fue una zona fuerte de asentamiento de palestinos, libaneses y sirios. Puerto Plata, de asentamiento de judíos, igual que Luperón, Restauración, Dajabón y Constanza. Chinos, ustedes saben que los chinos de Bonao, ¿verdad? Son cantoneses, los de Bonao son cantoneses, pero también tenemos los chinos de San Pedro de Macorís, que fueron muchos, pero también tenemos los cocolos, que son los grupos de las Antillas, de las islas Turcos y Caicos y de las Antillas Menores, que se mueven hacia la República Dominicana. También se movieron hacia la República Dominicana puertorriqueños y cubanos durante la Guerra de la Restauración, porque aquí había libertad y en Cuba y Puerto Rico no. Y la migración era hacia la República Dominicana. Y los dominicanos fuimos nobles y generosos y los acogimos. Y de ahí tenemos una ascendencia en el tiempo de inmigrantes de esos grupos. Nosotros sabemos que el doctor Joaquín Balaguer, que fue presidente de la República, era hijo de puertorriqueños. Nosotros sabemos que Juan Bosch era hijo de un español y una puertorriqueña. Nosotros sabemos que Jacobo Masluta era hijo de 2 libaneses. Nosotros sabemos que Luis Abinader es hijo de 2 libaneses y que su esposa también es libanesa. Y nosotros hemos tenido así esa tradición de acoger. Hay uno que siempre negó a su abuela haitiana, que fue Rafael Trujillo, que tenía una abuela haitiana que era Ercina Chevalier. También Ulises Ceró, que era hijo de haitianos. Otro que negó su origen haitiano fue José Francisco Peña Gómez, que lo negó de manera radical. Y que yo lo hubiera amado de rodillas si hubiera dicho, sí, mis padres eran haitianos y qué. Que era lo que yo esperaba que él hiciera, pero no lo hizo. Pero no lo hizo también porque somos presos. Por eso, porque somos presos de la discriminación que nosotros nos tenemos nosotros mismos. No la que nos tienen otros, sino la que nosotros tenemos. Estamos en una prisión interna. Entonces, la búsqueda de la libertad personal nos lleva también a respaldar la libertad del otro. Esas migraciones también forman parte de lo que hoy ya es la República Dominicana. Nosotros no somos un país de andar averiguando si Luis Abinader es hijo de un libanés. No nos importa. Nos importa que él es un dominicano y él tenía todas las condiciones para ser electo presidente de la República y fue electo. ¿Y qué? Aquí nadie anda discutiendo que si era hijo de... No, ¿qué importa? Los dominicanos nos hemos ido integrando de ese grupo base de 3, aborígenes, africanos, españoles. También somos descendientes de ingleses, de franceses, de holandeses, de portugueses, de libaneses, de haitianos, de cocolos. Nosotros somos descendientes de muchísima gente. Ese no es el asunto, eso no lo vamos a discutir. Lo que vamos a discutir es que somos ciudadanos con absoluta libertad en un país libre que es la República Dominicana, y una cosa que nos va a ayudar a los docentes en el salón de clases a trabajar esa identidad, esa conciencia, ese sentimiento, ese ser libre, son las cátedras ciudadanas. Gracias. Gracias, profesor Rafael, por invitarme.
Gracias. Mucho gusto. Magistral Gracias. esta conferencia magisterial expuesta por la doctora Luisa Navarro. La Biblia, yo escuchaba, mientras escuchaba a la doctora, recordé una parte de la palabra de Dios que nos advierte a las madres de este tiempo, que dice, ay de aquellas que les toque criar en los últimos tiempos. Y yo decía, ay de los maestros, ustedes, que les toca educar en estos tiempos, en esta sociedad y en el sistema que tenemos en nuestro país. Yo los felicito a todos y me quito el sombrero. Si algún maestro quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Luisa Navarro. Yo creo que ha quedado muy claro tras la exposición, ¿verdad?, que es una fuente donde tenemos todo que abrevar. De modo que vamos a pasar al momento de las preguntas y las respuestas. Es una invitada a la que tenemos que sacarle mucho provecho. De modo que es el momento para que ustedes, maestros, hagan sus preguntas a esta invitada de lujo que tenemos en el día de hoy. Maestro Pablo, saludos, un abrazo. Ahora Buenas sí. noches. Adelante, profesor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Primero, felicitar a la doctora Navarro por permitirnos abrevar de tan vastísimo conocimiento, tanta sapiencia. Sentimos que no se pueda maximizar el tiempo para poder seguir abrevando de tanta sabiduría. Una pregunta, doctora. Usted decía en su locución, al referirse a la clasificación, ese estigma, para referirse a las distintas etnias que nosotros en el contexto sociológico y antropológico le llamamos razas. ¿Qué palabra usted usaría en lugar de ese epíteto? Sí. Raza, para referirse entonces Yo no tengo. a la especie Sí, humana? Gracias. Muchas gracias a usted. Mire, el término raza es un término muy despectivo para el ser humano, porque es una clasificación para animales no pensantes. Y hace muchos años, quizás más de 200 años, que la antropología estableció que nosotros tenemos una diferenciación étnica, no racial. El elemento racial se apartó para los animales no pensantes. ¿Por qué? Porque la etnia implica dos elementos que solamente los tenemos los seres humanos. Uno, la cultura, y dos, el lenguaje. Entonces, una cuestión que nos identifica es lenguaje, cultura, y por la forma del lenguaje y de la cultura, entonces estamos clasificados en etnias. Eso no quiere decir que no haya en grupos étnicos algunos rasgos fenotípicos que los hacen similares. Por ejemplo, nosotros pensamos en los asiáticos que tienen los ojos rasgados, pero no es lo mismo un chino que un japonés. En términos étnicos no son del mismo grupo. Antes decían, bueno, son raza amarilla. No. El japonés no habla chino y el chino no habla japonés. Primera cosa, la lengua. No existe ningún otro ser vivo que hable. Por lo tanto, esa es la primera condición del ser humano, el habla. Y en el habla nosotros tenemos todos los elementos de la cultura. La cultura se forma de la identidad, de las tradiciones, de las costumbres, de los hábitos y lo que nos agrupa. Porque también una condición muy particular es el agrupamiento en el ser humano. Bueno, lo que ahora de manera peyorativa se le llama el gueto. Nosotros nos acercamos al grupo en el que nos podemos comunicar fundamentalmente y nos comunicamos con elementos que nos identifican como iguales, como pares iguales. Otra pregunta para la expositora, la doctora
No les gustó. Luisa Navarro, ya. Totalmente prohibido, profesores, decir raza humana. Ok, muchísimas gracias por su conferencia, me ha gustado mucho. Profesora, tengo una inquietud con algo que usted dijo. Usted decía, yo no puedo reconocer a otra persona como honesta si yo no lo soy. ¿Y Sí. cómo logro en un estudiante el valor de la honestidad si él no reconoce eso? ¿Cómo puedo ayudarlo? La primera cuestión es que él se identifique como un ser humano honesto. ¿Cuáles son los indicadores de la variable honestidad? ¿Cómo yo sé que soy honesta? Si cada vez que me comunico contigo, te digo la verdad. Exactamente. Primera cuestión, voy a desechar lo falso, lo que no me corresponde, lo que no conozco, porque muchas veces no es que no diga la verdad, es que estoy hablando de cosas que no sé. Entonces, cuando uno dice cosas que no sabe, uno incurre en la mentira. Entonces, la primera cuestión es, digo lo que sé, me acojo a la verdad. Además de la verdad fundamentalmente, porque la verdad encierra todo. Pero además de la verdad, solo disputo lo que me pertenece. Lo que no me pertenece no lo puedo disputar, porque si disputo lo que no me pertenece, no estoy siendo honesto. Entonces, es como trabajar esos valores, esos elementos que me identifican como un ser honesto, a partir de lo cual yo te puedo identificar también a ti como un ser honesto, porque tú eres un ser como soy yo. La diferencia es que si yo no soy capaz de llevarme algo que no es mío de aquí y te veo a ti llevarte algo que no es tuyo de aquí, inmediatamente te clasifico como no honesto. En las aulas nosotros tenemos serios problemas y lo sabemos. Desde los primeros años hay niños que quieren el lápiz de otro niño, ni siquiera quieren el suyo, quieren el de otro. Niños que se quieren llevar un cuaderno que no es suyo, niños que se quieren llevar un libro que no es suyo, un sacapuntas que no es suyo. Le atrae más el color del sacapuntas del otro. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, se trabaja de manera que él identifique que la belleza del color que tiene el sacapuntas de tu amiguito, de tu compañerito, también lo tiene el tuyo, aunque sea de un color diferente. Ahora, una de las cosas que puede desarrollar él es el intercambio, es decir, me gusta más tu sacapuntas que el mío, ¿me lo quieres cambiar? No, no me lo quieres cambiar, bueno, me quedo con el mío, tú con el tuyo, tratar de que en mi casa me compren uno como el tuyo. Pero ya ahí estamos trabajando otro elemento importante, que es la envidia. Y nosotros sabemos que la envidia lleva también a la ratería, al robo. O sea, me llevo algo tuyo porque tengo envidia de lo que tú tienes. Pero, ¿cómo sé que tengo envidia? ¿Cómo sé que siento la envidia? Yo creo que es una cuestión que la tenemos que trabajar en casa, siempre hablar con los niños acerca de eso, de identificar, no reprimir la envidia, porque todos somos envidiosos. Porque yo estoy en un templo y en este templo quiero decir que todos somos imperfectos, que todos estamos llenos de defectos, que todos estamos llenos de males, que ninguno de nosotros, pero absolutamente ninguno de nosotros es perfecto, porque nada más hay uno solo que es perfecto, y no somos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, acercarnos a la perfección. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la perfección? Vamos a trabajar con niños chiquitos. Cuando sientas envidia, hacer conciencia de que lo estás sintiendo. Nosotros como adultos también. Hay veces que puedo estar hablando mal de otra persona. Mi amigo Alejandro Moquete, hablo mucho con él. Y puede ser que yo le esté hablando mal de Henry, que también es mi amigo. Pero entonces yo le empiezo a buscar defectos a Henry. Sería como el momento de yo pensar, ¿por qué le tengo envidia a Henry? Porque si estoy hablando mal de Henry es porque le tengo envidia. Por algo. Algo él tiene que yo no tengo y que yo quiero. Entonces, si lo hacemos consciente los adultos, podemos de manera dulce ayudar a los niños también a ser conscientes de cuando sienten envidia, de cuando tienen ese sentimiento de querer hacer daño a otro y cómo de alguna manera lo pueden trabajar, no reprimir,
Los problemas no se resuelven reprimiéndolos. Los problemas se resuelven trabajándolos, poniéndonos al frente del problema y decir, sí, tengo este problema, ¿cómo lo voy a resolver de la mejor manera posible? Busco ayuda. Nosotros tenemos maestros, nosotros tenemos pastores, nosotros tenemos sacerdotes, nosotros tenemos enfermeras, psicólogos, amigos, donde podemos perfectamente conversar. A veces no lo hacemos porque de adultos cada vez somos menos honestos. A veces no lo hacemos de manera directa, de decir, mira, Altagracia Suero, que es mi amiga y está aquí, la vicedecana de mi facultad. Digo, mira, Altagracia, yo a veces siento que hago tal cosa mal. Es muy difícil que yo haga eso. Lo que yo puedo hacer es en medio de una conversación, de, ay, mira, entonces yo hice tal cosa. ¿Tú qué crees? Estoy buscando el consejo igual. Pero con los niños es más difícil, pero tenemos esa tarea de trabajar con ellos. Tal vez no sé si le dije lo que usted quería, pero ay, Pero le dijo, ¿verdad? Vamos a Johnny, profesor Johnny. Muy buenas tardes. buenas tardes. No sé si es tarde o noche. Gracias, maestro Rafael Guerrero, por esta oportunidad de crecer. Distinguidos maestros, maestro de ceremonia, excelente. Mi querida maestra Luisa Navarro, qué pena que no tengo un sombrero para quitármelo. Honestamente, le soy honesto, al escuchar ese híbrido de antropología, psicología cognitiva, sociolingüismo, pero sobre todo una parte que me llamó la atención de su exponencia fue cuando habló de Duarte, que nace en un año y en la fotografía lo tenemos en otro año. Ese paralingüismo que tanta falta le hace a la docencia me llamó bastante la atención. Esa sencillez como usted explicó ese tema. Otro punto importante que me marcó esta noche es esa diferencia entre actitud y competencia. Y esa frase que usted dijo, no me hablen de competencia, háblenme de actitud. En ese sentido quiero que me permita esta pregunta. ¿Usted se refiere a esa actitud de aquellos 4 pilares que habló John Locke cuando dijo que hay que conocer, que hay que hacer, que hay que ser para poder convivir? De verdad, muchísimas gracias por recordarme a John Locke. Pero también después de Locke nosotros tuvimos el trabajo que se hizo en la transformación curricular de la República Dominicana, donde nosotros establecimos 5 pilares. Y esos 5 pilares después se llevaron a Naciones Unidas. Y nosotros nunca hemos reclamado el mérito como país porque estamos acostumbrados a dar muchísimo sin cobrar nada por eso. La República Dominicana llevó la propuesta a la UNESCO en el año 1997 y la UNESCO lo acogió, los 5 pilares de la educación. Y es como usted perfectamente estaba planteando, nosotros tenemos que conocer. Antes de competencia, conocimiento. Primero conocimiento. Conocimiento y ¿para qué conocimiento? Para pensar. Pensar, hacer. Nosotros tenemos que hacer las cosas. O sea, yo no puedo aprender por un programa de cátedras ciudadanas cómo se hace un inventario de un dinero que a mí me entregaron para una actividad y que yo lo gasté en otra cosa. No es posible. Yo tengo que hacer un inventario que explique cómo se gastó justo en esa actividad. Entonces yo tengo un señor que se llama Juan Pablo Duarte, que le dieron 1,000 pesos para ir a Baní a trabajar con las tropas dominicanas que se estaban enfrentando a los haitianos en marzo del año 1844. Le dieron 1,000 pesos, él fue, regresó, y cuando regresó entregó las cuentas. Devolvió 837 pesos que le sobraron y lo que faltaba detalló en qué se gastó. 2 centavos de vela, 1 peso de qué sé yo qué. Entonces, ese es la primera rendición de cuentas que se hace en la República Dominicana como república, la hizo Duarte. Y devolvió
837 pesos. Devolvió. Duarte se lo pudo coger. Duarte era el comandante en jefe de la revolución. Él no tenía por qué darle tantas cuentas a la gente. Entonces él hizo hacer, pero supo hacer también. Saber hacer, no solo hacer, sino saber hacer. Y en ese saber hacer también supo sintetizar en un papel cómo se gastó cada cosa y presentó abajo los testigos. ¿Quién se lo entregó el dinero? ¿A quién él le entregó lo que sobró? ¿Y quiénes estuvieron presentes en el gasto que él hizo? Eso se llama rendición de cuentas. Y te dicen, bueno, 1,000 pesos, 1,000 pesos en 1844. Era mucho dinero en este momento. Entonces, todos esos elementos que forman el conocimiento, también lo forma el pensamiento y tiene que desarrollarse junto con el pensamiento crítico, tiene que desarrollarse junto con la reflexión y tiene que desarrollarse junto con actitudes con C, escrito con C, actitudes, que son formas de comportamiento del ser humano frente a la vida en sentido general, no solamente frente a una situación, pero también hay unas actitudes con P. Esas actitudes con P, que son la capacidad de hacer las cosas correctamente. Se trate de valores o se trate de una obra de ingeniería. Quien construyó este edificio aplicó unas actitudes con P. Cuando dijo, yo quiero que el techo esté de este tamaño, la columna que va de aquí a aquí junta con esta columna, el triángulo se forma en toda, yo he visto en esta estructura de este edificio que hay un triángulo donde quiera que nosotros lo miremos. Este edificio está formado por triángulos. En el piso están los triángulos, ustedes los ven, en el techo están los triángulos, en las paredes están los triángulos, en el baño están los triángulos. Yo he visto triángulos aquí, en la forma de la escalera, en esta esquina donde termina el stage hay un triángulo, aquí hay otro, allí hay otro. Es un edificio formado por triángulos. Entonces, este es un edificio hecho en base a triángulos. Eso es una actitud con P. Pero, como me acaba de soplar Rafael, que es la Santísima Trinidad, también fue hecho con una actitud con C. La tienen las dos. La actitud de representar la Santísima Trinidad, la aptitud de la capacidad del ingeniero de manejar toda una estructura con base a triángulos. Entonces ahí están todos los pilares cumpliéndose nada más en esta edificación. O sea, cada cosa que nosotros hacemos se cumplen los pilares de la educación. Lo que pasa es que los maestros tenemos que estar conscientes que lo estamos haciendo en clase, que no es una cosa que hoy rutinariamente voy a hacer tal cosa, sino que lo estoy haciendo de manera consciente de que eso es lo que quiero lograr en los estudiantes. Gracias, señora. Voy a pedirle, por favor, el micrófono. ¿Dónde está? Es que lo tienen por acá. ¿Quién lo tiene? Bueno, usted, porque Aponte estaba levantando la mano, me parece que lo vi primero que a ustedes. Y después entonces seguimos con usted, a menos que Aponte le dé la oportunidad a la dama de preguntar primero. Y excúseme que lo pongo aquí delante del público ante ese dilema. ¿Cómo no? Vamos, usted. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta. En una de mis clases, hace pocos años, me habían hablado sobre la encuesta mundial de valores. Eso fue en una clase de ética ciudadana. Y se hablaba de valores tradicionales, de supervivencia y valores autónomos. Entonces me llamó mucho la atención cuando usted presentó el cuadro donde se presentaban esos países totalmente desarrollados que poseían valores autónomos y que nosotros, por medio de las cátedras ciudadanas, queremos llegar ahí. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para llegar a una educación que se promueve en valores autónomos cuando venimos arrastrando una educación que está fundamentada en valores tradicionales y de supervivencia? Así es. Justamente esto que yo presenté, el cuadro que yo presenté, es el resultado de la encuesta, profesora. La encuesta empezó en el año 2016 y realmente es mucho lo que ha mejorado la República Dominicana en términos de valores. Nosotros somos muy autocríticos, siempre estamos diciendo que estamos mal.
porque hay muchas cosas que los muchachos jóvenes hacen que nosotros no lo entendemos. Pero también tenemos que pensar que nuestros padres no entendían lo que nosotros hacíamos. Y yo me imagino lo que peleó la pobre doña Manuela con Juan Pablo. Cada vez que el carajo se le quería ir para el interior a bregar con una revolución, aunque doña Manuela era una revolucionaria también, pero ella tenía miedo de que le mataran a su muchacho. Yo me imagino que ella tenía miedo. No te me vayas, Juan Pablo, ¿para dónde tú vas? Que deja eso para después. Bueno, como hacemos ahora nosotros con los muchachos. Siempre hemos tenido problemas con los valores, pero los valores muchas veces son las creencias nuestras, no lo que realmente son los valores para las nuevas generaciones. Y lo que nos dice el cuadro es que no estamos tan mal. Ha ido mejorando significativamente la República Dominicana en términos al resultado de la encuesta. Mucho, bueno, muchísimo. No sé, después de la pandemia no se ha aplicado la encuesta, no sabemos realmente cómo andamos. Nosotros sabemos que el teteo es una cosa que nos tiene preocupados, porque en el teteo de la juca a la droga, al alcohol y al sexo múltiple y muchísimas cosas, bueno, no sabemos, pero esa es su generación, no es la nuestra. Lo más que podemos hacer es tratar de conducirlos, pero tampoco lo podemos conducir con nuestras creencias. Tenemos que hacer un diálogo de saberes entre las creencias de ellos y las nuestras y tratar de conducirlos por lo que nosotros sabemos, por experiencia, que es la mejor vía. Porque también tuvimos la experiencia de la mala vía. Una cosa que yo le pregunto mucho a los muchachos de secundaria cuando voy a un liceo es, sobre todo si son de tercero o cuarto de secundaria, es ¿cuántos de sus compañeros que estuvieron juntos en la primaria están a este nivel con ustedes? ¿Cuántos dejaron atrás, que no avanzaron de la primaria en adelante? ¿Cuántas se embarazaron? ¿Cuántos se fueron a buscar un trabajo en un call center porque creían que ahí estaba su vida y ya no siguieron ni van para la universidad? Y cuando entran a la universidad les hago la misma pregunta. ¿Cuántos de los que fueron tus compañeros en la secundaria están aquí en la universidad? ¿Por qué hago la pregunta? Porque yo me sé la respuesta. Solamente el 3.9% de la población estudiantil de primaria llega a la universidad. Y como yo me sé la respuesta, yo le hago la pregunta a ver si ellos la piensan. Solamente a que la reflexionen. Pero hay una cosa a tomar en cuenta. Ellos también tienen sus criterios sobre la vida. Tenemos que seguir conversando, trabajando con ellos de manera calmada, siendo duros cuando hay que ser duros, porque de alguna manera también tenemos que decir, tú no me sales esta noche de la casa. Tenemos que hacerlo. De vez en cuando tenemos que hacerlo. Te voy a dar permiso para salir los sábados, pero me llegas a las 10 de la noche. Y si no me llegas a las 10, te salgo a buscar y te hago pasar vergüenza delante de tus compañeros. Porque nadie quiere ver que tu mamá llegue a sacarte de un sitio. Entonces tú me llegas a las 10 y estamos bien, no va a pasar nada, te voy a dar el permiso. Me cumpliste, te doy el permiso el sábado que viene. Me incumpliste, no sales el sábado que viene. Entonces es muy duro. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo era una niña tremenda, no vayan a creer que yo era una santa. Y mi mamá me castigaba y se echaba a llorar. Ella lloraba el castigo y yo me burlaba de ella. Porque ella me decía, tú no vas a ver televisión en una semana. Y yo no veía televisión, yo hacía otra cosa. Pero cuando los otros se ponían a ver televisión, en mi generación, cuando empezamos a ver televisión, solamente funcionaba la televisión de 4 de la tarde a 7 de la noche, en blanco y negro. Y entonces cuando prendían la televisión, que yo me quitaba de ahí, mi mamá se echaba a llorar. Me da pena que tú no veas la televisión. Pero a mí no me daba pena, a mí no me importaba. Entonces ella me burlaba de mi mamá realmente. Entonces nosotros, si somos blanditos, ellos se burlan de nosotros. Vamos con el profesor Aponte, después el licenciado Iván. Iván, Aponte estaba primero, de todas maneras, no queremos generar aquí ahora. Aponte usted y después el profesor Iván. Sí, buenas noches. Ya las últimas intervenciones, ¿verdad? Porfirio, vamos a hacer una corrección ahí del lugar, porque mi nombre es José Astacio, mi apellido es Astacio. Gracias, hermano. Ingeniero Astacio. Sí, sí. Claro. Entonces, Profesor de UCADE.
Sí, sí, y del Liceo Gregorio Luperón, donde el director es nuestro guía ya. Excelente, magistral conferencia, doctora. Gracias. De verdad que la felicito porque en un lenguaje llano ha dado en la diana. Pienso que las cátedras ciudadanas vienen a llenar un espacio, como lo dijo ahí, vacío en nuestra sociedad, porque no son solo nuestros niños. Quizá en este programa también los padres puedan reconocer las fallas que tienen en la sociedad, porque nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Cuando violamos un semáforo en rojo, con nuestros hijos atrás en la cola de un motor, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Ellos van a violar 10 y no pasa nada. Y veo con mucha nostalgia, por ejemplo, en los supermercados, cuando hay un espacio ahí para los discapacitados, yo me quedo observando que muchas personas se colocan allí su vehículo y yo me quedo esperando a ver la discapacidad que van a tener, están embarazadas, nada. ¿Qué ustedes creen? Nada. Señores, es increíble cómo nos comportamos en nuestra sociedad. Entonces, mi pregunta va en ¿de dónde surgió la idea de detectar este vacío que tenemos para conducirnos como una sociedad civilizada? Muchas gracias. Yo creo que estamos en camino. Mientras somos conscientes de lo que está sucediendo en la sociedad y conversamos sobre esos elementos que nos llaman la atención, al usted, por ejemplo, profesor, externarlo, yo me imagino que nunca viola el semáforo en rojo, ni tampoco se coloca en el espacio de las personas con situaciones especiales. Entonces, cuando lo conversamos, yo creo que también nosotros vamos reflexionando, aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Siempre es bueno conversar este tipo de cosas con los muchachos, aunque a ellos les parezca en algún momento aburrido. Mira de lo que viene este profesor a hablar ahora, de que alguien se cogió el semáforo en rojo, gran cosa. Él no está dando la clase, lo que está hablando de otra cosa. Sí, tenemos que hablar de otra cosa, porque esa otra cosa es lo que conforma el conjunto de valores que a nosotros nos ayudaría muchísimo. Habrá un estudiante que diga eso, pero habrá otro estudiante que le dirá, tiene mucha razón el profesor, porque por pasarse un semáforo en rojo mataron a tal persona. Y entonces esas reflexiones son positivas y no es pérdida de tiempo. Muchas gracias, profesor. Iván, profesor Iván. Buenas tardes a todos. A la doctora Navarro, yo quisiera preguntarle si estas cápsulas, estas cátedras ciudadanas comprenden cápsulas informativas, porque nosotros como profesores sabemos que para llegar a un aprendizaje significativo, todos y en todas partes tenemos que hablar el mismo idioma, no solamente en la escuela. Entonces yo quiero saber si estas cátedras ciudadanas también le van a llegar por todos los medios que existen a las casas, a los hogares, a los clubes, a las iglesias, en todas partes, para que efectivamente podamos conseguir ese aprendizaje significativo. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Mire, todas las cátedras ciudadanas que se han firmado hasta ahora están en YouTube, todas. O sea, cualquier profesor al momento de que quiera trabajar un tema puede acercarse a YouTube y poner el título. Por ejemplo, Gregorio Urbano Gilbert. Usted escribe así y hay 3 cátedras ciudadanas de Gilbert. Usted pone maestras, por ejemplo, mujeres educadoras en la República Dominicana. Y hay 3 programas sobre mujeres educadoras, donde se trabaja Ercilia Pepín, se trabaja, ¿cómo se llama la de San Juan? Urania Montaz, se trabajan así las. También Mujeres de Abril, las que participaron en la Revolución de Abril. Hay uno de María Trinidad Sánchez, Juan Pablo Duarte, Milla. Hay
muchos elementos que son, si usted quiere, más historia. Pero en esos elementos de historia se incluye el factor valores. O sea, cuáles son los valores que predominaban en la sociedad en determinados momentos y cuáles son los valores nuestros heredados de ese momento. Eso está en YouTube de manera permanente. La otra cosa, espérese, déjeme terminar, que usted me hizo una pregunta. Vale. Y la tengo en la cabeza. La otra cosa es que los aprendizajes significativos no se producen en la escuela. Los aprendizajes significativos tienen que ver en la vida del sujeto. El aprendizaje significativo no es la escuela. Acuérdese que el elemento de aprendizaje significativo nosotros lo tomamos desde la teoría de Les Vygotsky. La teoría de Les Vygotsky es la que se sustenta en el aprendizaje social. El aprendizaje que se da en la relación entre los seres humanos, entre los sujetos. Y eso ocurre en el hogar, en el barrio, en la guagua, en la escuela, donde quiera que los seres humanos se interrelacionan. Pero ese aprendizaje social se sustenta en algo que ustedes le han dado muchísimos talleres en educación, y cada vez que venga alguien y le dé un taller, pregúntele si ha leído un libro al quien se lo esté dando el taller. Pregúntele. Cuando le diga, no, porque la teoría de Ausubel, ¿cuál libro de Ausubel usted ha leído? Pregúntele. Que está copiando lo que dijo otro que dijo Ausubel, pero no tienen el libro de Ausubel ni lo han leído. La concepción del aprendizaje significativo de Vygotsky, la de Vygotsky él la desarrolla, que era su tesis de doctorado de 1937. Él desarrolla su tesis de doctorado y no es sobre aprendizaje significativo. Su tesis es sobre las funciones mentales. Y él habla de que hay dos funciones mentales. Una función mental que es biológica, que la trabajan más los psicólogos, de cómo en la formación del ser humano se da ese desarrollo mental, y hay un desarrollo mental superior que es social. O sea, no es solamente lo que nosotros somos como individuos biológicos y psicológicos y nuestras emociones, sino también cómo nos relacionamos con los demás. Y en la relación con los demás nosotros enseñamos y aprendemos. De ahí en adelante fue que empezamos a dejar de hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje y le empezamos a llamar a todo proceso de aprendizaje, porque en el proceso tanto aprende el que está siendo facilitador como el que está siendo participante. Y como es un proceso, le llamamos nada más proceso de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, el aprendizaje significativo ocurre en el sujeto que está situado en el nivel de desarrollo mental que establece Vygotsky. Si yo estoy situada en mis emociones, estoy enojada, no quiero oír lo que el profesor Pablo me está diciendo. O sea, no tengo ninguna condición para aprender del diálogo que tengo con usted. Sin embargo, si tengo una relación de empatía, la misma pregunta que usted articula me obliga a aprender de cómo usted está concibiendo nuestra conversación. Entonces, al final de esta conversación, aprende usted, aprendo yo. Porque tenemos una empatía en la comunicación. Esa empatía quiere decir que los dos estamos en el estadio superior de Vygotsky. Si uno de los dos se enoja, está en el estado inferior, en el biológico, en el psicológico, en el emocional. Agregamos a Ausubel y Ausubel nos dice en qué posición está situada el sujeto y a partir de esa situación nosotros podemos decir si está en capacidad de aprender o no. Entonces, el aprendizaje va a ser significativo en la medida en que nosotros estemos sintonizados en el mismo nivel para comunicarnos. Y eso, júrenlo, que le dan muchísimos talleres gente que no sabe de lo que yo le estoy hablando. Bien, pues quizás yo no supe hacer la pregunta, pero entiendo que no me ha respondido lo que yo quiero saber. Ah, pues dígame. Y lo que yo quiero saber caray. es si esa cátedra Ciudadana. ciudadana va a llegar también a los padres en las casas, va a llegar también a toda la sociedad, porque, vuelvo y repito, de nada vale que yo le diga en la escuela a un niño, cuando le encuentre un cigarrillo electrónico,
un niño de 12 o de 13 años, o una juca, que yo le diga, mira, eso no es para ti, eso te hace daño, pero en la casa permiten que él la lleve a la escuela, que él la use, que él ve al padre que la use, o que él ve al ¿cómo se llama? Al padrino, al padrastro que la use, o al vecino que la use, o en la discoteca que la use, o allí que la use, o en el parque que la use. Entonces, si no llega esa cátedra ciudadana a todos los que convergemos en la sociedad, yo entiendo que no vamos a tener mucha solución con las cátedras ciudadanas. Entonces, la pregunta mía es, ¿va a llegar también la cátedra ciudadana a través de spots publicitarios a la familia, a las casas, a la sociedad? Está llegando y está en YouTube y está en todas las redes sociales y la pueden ver los alumnos y la pueden ver los maestros y la pueden ver los padres y la puede ver cualquier persona. Ahora, el proceso de disolución social que vive la sociedad no lo puede resolver la cátedra ciudadana. Usted está hablando de una política de Estado que en algún momento podía ser coercitiva. Si yo, por ejemplo, estuviera en los zapatos de Fulcar y tratara de imponerle a todo el país que tiene que hacer tal cosa, estamos pasando de la democracia a la dictadura. Eso no es posible. Ni lo puede hacer Fulcar, ni Luis Abinader, ni nadie que venga, porque hace mucho tiempo que este país está recorriendo el camino de la democracia y no hay vuelta atrás. Lo que sí puede hacer el ministerio es elaborar este tipo de programas, extenderlo hacia todos los medios donde sea posible, hacer complicidad con las familias, con los padres, pero si tú tienes un padre que es juquero, es muy posible que el hijo sea juquero. Y ahí, bueno, no lo puede resolver educación. Eso no lo puede resolver educación. Sí, buenas Sí, noches. ahora sí, muy bien. Ok. Ante todo, felicidades. Gracias. Por tan excelente conferencia. Con relación a la incógnita del señor, la duda, las cátedras ciudadanas están ya en las escuelas e incluso en los equipos tecnológicos que se le dieron a los estudiantes. Todas esas computadoras tienen esta carpeta que se llama Cátedras Ciudadanas. Así es. Las competencias están ahí, solamente tienen que explorarla. Los maestros están haciendo el trabajo, ya se están llevando los diferentes medios. O sea, ya yo como maestra de sociales las he trabajado. O sea, el Ministerio de Educación realmente hay que darle cuando hay que darle, pero también hay que quitarle. Yo como maestra nunca he quitado las cátedras ciudadanas de las escuelas. ¿Por qué? Porque eso es uno en nuestro país. Sí. Entonces nosotros somos un país que tenemos que, como usted habló, claro, nosotros tenemos que hacer. Si no se hace, no se aprende. Y nosotros, con relación, me gustó mucho de que usted habló del currículo dominicano. Yo le digo a mis compañeros, si yo tuviera algo que hacer en la República Dominicana, fuera transformar el currículo dominicano. En Estados Unidos usted va a escribir árbol, y donde quiere es árbol, pero en República Dominicana usted tiene que formar la palabra árbol. Entonces usted no puede hacer las cosas simplemente por copiar de otro país. Tenemos que ser genuinos. Entonces tenemos que luchar por nuestro país. Las cátedras ciudadanas están a disposición de usted y de todos los que quieran verla. En las computadoras de sus hijos están todo. Y en las tablets están. Sí, en las tablets todas también. las computadoras, todas las tablets que dieron, está todo ahí. Nada más hay que explorarlo, ponerlos a ellos mismos para que los ayuden y puedan seguir hacia adelante. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a despedir, para pasar al siguiente. Muchas gracias. Gracias a Porque ustedes. vamos a llamar al escenario a nuestro querido Mártires Bastardo Cedeño, director del Distrito Educativo 1201 de Higüey. Con el aplauso de ustedes, quédese por ahí, para que dé las palabras de agradecimiento a nuestra expositora. Gracias a usted. Y no se nos vayan, no se nos vayan. No, Hay un está brindis bien. para ustedes. Aquí, adelante, el Por acá. micrófono. Micrófono. ¿Dónde me llevaron? Ah, aquí está. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, el honor de dar las palabras
de agradecimiento. En primer lugar, hay que dar gracias a Ciudad Plenitud, al pastor, maestro, director Rafael Guerrero, quien tuvo esta visión desde hace varios años de iniciar, de tener este tiempo y esta conferencia magisterial, pensando en temas de interés, temas de actualidad para los maestros. Gracias, pastor, mi maestro, mi inspiración para estudiar educación, su misma área, filosofía y letras. Es decir, que gran parte de lo que soy se lo debo al pastor, maestro Rafael Guerrero. Muchas gracias a él. Gracias a ustedes, maestros, maestras, directores, por acoger este llamado de venir a esta conferencia, a escuchar esta conferencia de nuestra querida Luisa, quien no conozco muy bien, solamente de oídas. Ahora sí la veo y ya espero que podamos iniciar esa relación, porque yo creo que ustedes, al igual que yo, nos hemos quedado con ese deseo, ¿no?, de seguir escuchando a Luisa, de seguir recibiendo esas orientaciones, esas clases de sociología, antropología, de moral, de civismo. Así que esperamos obtenerla pronto y vamos a ver desde el distrito qué podemos hacer para seguir escuchándola. Gracias, maestro, gracias, Luisa, por esa disertación tan fenomenal. Un ejemplo, ¿no?, de cómo los maestros debemos dar esas clases de manera jovial, de manera divertida, sin mucho aparataje. A los técnicos del distrito y de la regional que están aquí, que también gracias por venir, gracias a todos y sobre todo gracias a nuestro Señor y Salvador por la vida y por permitirnos estar aquí. Gracias a todos. Gracias, mártires. Un aplauso. Vamos a la entrega de certificados de participación en la puerta de salida. Vamos a agradecer de nuevo su presencia. ¿Usted? Allá. Pero perfecto. Vamos a un brindis que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por asistir. De nuevo un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Vayan con bien a sus hogares.